Código de ética en la administración. El análisis de los actos humanos en su calidad de bueno o malo, entendido por tales la posesión o no de una perfección que convenga al hombre como persona, no de modo parcial sino absoluto, en cuanto le conducen a realizar a su fin absoluto, será de principal cometido ético. Por tanto, la ética no se puede limitar a una lista de normas taxativas en lo que se puede hacer o no se debe hacer, sino que es preciso entenderla como una conquista del desarrollo del bien en la persona y en las organizaciones donde ella se desempeña. De acuerdo con la teoría académica establecida, la labor del administrador se podría sintetizar en las funciones que componen el proceso administrativo. Estos son planeación, organización, dirección y control. El administrador es la persona encargada de la planeación, organización, dirección y control de actividades en una institución. Maneja óptimamente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que le son confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la institución previamente se ha fijado. Los riesgos de corrupción pueden estar enfocados a la alteración de cifras en balances para generar ganancias personales o realizar convenios personales con proveedores. Las vulnerabilidades humanas son la falta de valores, la pérdida de integridad, confianza y lealtad. Si bien siempre ha existido empresas cuya actuación estuvo asentada en la ética, podemos acordar con Guillén Parra que fue en los años 60 cuando surgió la necesidad de un enfoque sistémico que diera respuesta a los dilemas éticos en el ámbito empresarial. De modo que el interés por la ética empresarial concebida como una disciplina académica es un fenómeno relativamente reciente que se ha desarrollado sobre todo en los Estados Unidos y de ahí se ha extendido hacia el resto del mundo. Sí, en general el mundo de los negocios ha funcionado a lo largo del tiempo, se ha debido en gran parte a la vigencia de comportamientos éticos positivos al menos en un número suficiente de personas. Sin embargo, nunca han faltado quienes pretendieron abusar de la confianza de los otros en beneficio personal. De ahí que en muchos casos se explique el auge de la ética empresaria como contrapartida de los grandes escándalos ocurridos, como lo pasó con Lockheed Martin, Fiat, Olivetti, Union Carbide Corporation, que pusieron de relieve los graves prejuicios que se ocasionan cuando el mundo de los negocios y la ética marchan por carriles separados. En la derecha de los 90, la lista de escándalos fue grande y estuvo acompañada por sonoras caídas de empresas. A comienzos del año 2000 impresionaron los paradigmáticos casos Enron y WorldCom. Se calculan en miles de millones de dólares las quiebras ocasionadas. Y sin duda, el fraude que asombra en cada escándalo tendría alcances mayores a las pérdidas millonarias de los accionistas. Estos casos no eran más que la punta del iceberg de algo más profundo. El deterioro de un valor básico en el ámbito de las relaciones humanas, la confianza y la lealtad. Se había defraudado hasta agotarlo el sentido de la confianza como síntesis de lo noble y bueno que pueda haber en el ámbito empresarial. Destruida la confianza, se desmoronó todo. Es probable que en otros países estos escándalos hubieran derivado en una mayor demanda de regulación estatal, pero en la sociedad norteamericana acostumbrada a enaltecer el valor de la responsabilidad individual, la respuesta prevaleciente fue alentar un cambio en los parámetros éticos de la comunidad empresarial a través de leyes y más educación. Algunas compañías americanas contaban desde hacía bastante tiempo con políticas de ética, pero la mayoría de los programas de ética empresarial tuvieron una primera fase de desarrollo disciplinar consistente a partir de la aparición de la Foreign Corrupt Practice Act en 1977 y posteriormente con la EU Federal Sentencing Guidelines. La Foreign Corrupt Practice Act es una ley que declara ilegal el pago de sobornos a gobiernos extranjeros, estableciendo penas para las empresas americanas que la infrinjan. La estimación o evaluación del código. Algunas funciones del código de ética son ejercer la profesión y las actividades que de ella se deriven con decoro, dignidad e integridad, manteniendo los principios éticos por encima de sus intereses personales y los de su empresa.
Dar el crédito a quien encuentre o cree ideas, hallazgos o inventos que el administrador use en escritorios o en investigaciones propias. Respetar la dignidad de la profesión, rechazando y denunciando las actuaciones que se supongan ilegales de la profesión, cualquier negocio que sea deshonesto, corrupto o impropio, y en general todo hecho que represente inhabilidad, incapacidad y deshonra para la profesión. No permitir que al amparo de su nombre otras personas realicen actividades impropias del ejercicio profesional, ni participar en negocios incompatibles con la profesión y con ley. No avalar con su firma a título oneroso ni gratuito documentación inherente a la profesión que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente, o que sea falsa o no tenga un soporte. De los cuales considero como puntos fuertes ejercer la profesión y la actividad que de ella se deriven con decoro, dignidad e integridad, manteniendo los principios éticos por encima de sus intereses personales y los de su empresa. Y de los que considero débiles, no avalar con la firma un título oneroso ni gratuito, documentación inherente a la profesión que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente, o que sea falsa o que no tenga soporte, ya que a veces el administrador dota de mucha confianza a alguien de la empresa y a veces no lee o analiza documentos sin antes firmarlos, cayendo a veces en una red de engaños que ponen en juego su ética empresarial. 3 sugerencias que yo recomiendo son clases de conocimiento, match entre empleado y trabajador y denuncio a las autoridades. Bueno, esto mediante impartir una clase especial donde se dé a conocer la historia y las partes del código de ética con el cual lo conozca gran parte de los errores de los administradores. Por ejemplo, juntas mensuales de conocimiento y o recordatorios sobre el tema. La segunda, ocupar aquellos puestos para los cuales posea la preparación adecuada y procurara que los resultados de su eficaz administración se traduzcan en beneficio al organismo en el que se presta su servicio. Ejemplo, crear match entre el periodo de reclutación entre trabajador y puesto para no orillar al trabajador a hacer cosas que no debe. Y como tercera sugerencia, denunciar ante las autoridades competentes los malos manejos que perjudiquen gravemente a la empresa o al país a una costa de perder el empleo, pero poniendo muy en alto la integridad profesional. Ejemplo, mantener números especiales a los que puedan accesar los administradores para denuncias anónimas en pro de la ética de su profesión. Gracias.